El mensaje de hoy, hermanos, es: cuando te canses de lo que estás viviendo, ven a Jesús. A su nombre. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero hay momentos y situaciones que yo lo declaro así, hermanos, que llegamos a un punto de ya no soportar más las cosas que hemos estado haciendo y viviendo. Amén. ¿Por qué lo digo así de esta manera, hermanos? Porque aquel que aún no se cansa de vivir como ha vivido, no está aquí. Porque sigue creyendo que la vida que está viviendo es la vida más perfecta que puede tener. Amén. Aquel que no se ha cansado de hacer de lo que hace con su vida, con su tiempo, pues es obvio que no va a tener necesidad de recibir algo nuevo para su vida, para su hogar, para su familia. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero la verdad es que si estamos aquí, tenemos que entrar en una conciencia de saber que realmente, hermanos, hemos pasado por situaciones y cosas de las cuales nos han hecho sufrir. Y en ninguna de esas cosas, mis hermanos, Dios tiene la culpa. Amén. Porque quien tomó la decisión de hacer esas cosas y de vivir como nosotros estábamos viviendo, fuimos nosotros mismos. Amén. Ahora, para que nosotros podamos ser restaurados y poder ser edificados en el propósito verdadero y único en esta vida, es a través de Cristo. Amén. Él te va a dar el verdadero significado de lo que es el saber vivir estando en esta tierra. Amén. Todo lo que está fuera de Él no proviene de Él. Proviene del que gobierna este mundo. Y el que gobierna este mundo son las tinieblas, es la oscuridad, es Satanás mismo. Amén. Aunque nosotros lo hayamos visto bien y lo hayamos recibido bien, nos tuvimos que dar cuenta en algún punto de nuestra vida que no fue tan bien para nosotros. Amén. Aún lo que hoy tenemos como estable, como bendición, puede venir el enemigo y quitártelo. Amén. Porque si tú ya estás bendecido con una familia, bendecido en un hogar, amén, puede venir el enemigo y quitarte uno de tus hijos. Puede venir el enemigo y quitarte a tu esposo. Puede venir el enemigo y quitarte a tu esposa. Y más aún, puede venir el enemigo y acabar con tu vida. Así es. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es. Dios no quiere que vivas lamentándote toda tu vida, sino que al contrario, Dios quiere consolarte, levantarte, edificarte y establecerte en la prioridad de lo que es su vida en ti. Amén. Pero como nosotros aún no estamos cansados de sentirnos como nosotros nos sentimos y de hacer lo que nosotros estamos haciendo, Dios no puede hacer nada en una vida así. Amén. Amén. Y lo vamos a ver en una historia tan corta y tan pequeña, mis hermanos, pero que así como leímos estos dos versículos al principio de iniciar el culto, hermanos, y nos revela una gran verdad, nos da algo grande y poderoso, lo vamos a ver en esta historia de estos personas que estaban crucificadas al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Amén. Hermanos, si en algún momento ustedes no escuchan el pasaje, el capítulo o el versículo, mis hermanos, les pido en el nombre de Jesús que tomen el tiempo, hermanos, de verlo en la página de lo que es la iglesia, en el Face de lo que es la iglesia,
o en el canal de YouTube de la iglesia. Y los invito también, mis hermanos, a que apoyen ese ministerio. Mis hermanos, estoy aquí. Estoy aquí, acá está el varón de Dios. Aquí estoy, mis hermanos. Los invito a que apoyen el ministerio. Los invito a que apoyen la página de Facebook, el canal de YouTube. Necesito que manden solicitud. Yo sé que muchos han de estar ocultando cosas en su Facebook, por eso no mandan solicitud, ¿verdad? No, mis hermanos, hay que ser claros delante de Dios, mis hermanos. Manden solicitud, pongan ahí algunas cosas que motiven a otros a dejar su comentario y a levantar esos ministerios de Dios. Yo les llamo ministerios porque ahí van a escuchar palabra de Dios. Amén. Los invito, manden solicitud, agréguense al canal de YouTube, vean los videos. Vamos a mejorar lo que es esto para que no se vea tan oscuro, hermanos. Por eso les digo, hay que trabajar todavía mucho, pero vamos a ponerla en las manos de Dios. Amén. Capítulo 32, mis hermanos, ¿ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Amén. Ahora, vean todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, a tal grado, mis hermanos, de ponerlo al lado de estos dos hombres, que ellos bien mencionan, mis hermanos, la historia, que no llevaban una vida correcta. Amén. Su vida no era una vida que diera buen testimonio. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo, su vida no era así. Amén. La vida de nuestro Señor Jesucristo era totalmente distinta, diferente a la de esos dos personas, amén, o de esos dos malhechores, como lo llama la Biblia. Pero llegamos a tal grado de recibir el mensaje de la manera incorrecta, y muchas veces recibimos el mensaje de la manera incorrecta. ¿Saben por qué, mis hermanos? Pregúntenme por qué. Porque no nos hemos cansado de vivir como estamos viviendo. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo lo único que quería hacer era transformar nuestra vida, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, lo único que logró era que le odiasen. Amén. Y que buscaran su propia justicia en la injusticia. ¿Por qué? Porque para el hombre lo que es justicia no es justicia para Dios. Amén. Porque la justicia de Dios es totalmente diferente a la justicia del hombre. Cuando nosotros nos escudamos porque no nos gustó el mensaje, nosotros estamos buscando nuestra propia justicia, mas no queremos la justicia de Dios. Entonces, lo único que estamos reflejando es que estamos queriendo vivir como hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Cuando nosotros no aprendamos a sentirnos completamente derrotados, no vamos a recibir el mensaje. Y a tal grado, mis hermanos, que estos dos malhechores, estando ya en una posición de muerte, de que en cualquier instante iban a partir de esta tierra, uno todavía se sentía orgulloso, altanero, retador. Amén. Muchas veces
llegamos a tal punto que ya estando aún a punto de partir de este mundo, rechazamos las cosas de Dios. Amén. So, vamos a ver esta historia preciosa, hermosa, y vamos a poner como ejemplo a estos dos malhechores, y vamos a ver si uno ya estaba cansado de vivir como estaba viviendo, o él estaba pidiéndole a Dios salvarlos para que él pudiera seguir viviendo como él estaba viviendo. Él no quería que su vida fuese restaurada. Amén. Él quería seguir vivo, pero para que él pudiera seguir viviendo como él había vivido. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Cuando nosotros la recibimos en el Espíritu, la palabra de Dios es para edificación. Imagínense la arrogancia y la falta de entendimiento que estaban mostrando estos hombres, conocedores de la Torá, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de lo que eran los profetas y todo lo que conllevaba la palabra de Dios, pero se hicieron tontos, se hicieron absurdos, no entendieron el mensaje de Dios. Amén. A tal grado que cuando fue llevado a Pilato, nuestro Señor Jesucristo, Él les pregunta a quién quieren que soltase. Y ellos empezaron a gritar: a Barrabás, a Barrabás. ¿Por qué? ¿No les importaba a ellos soltar a un asesino, a un violador, a uno que robaba? Sabiendo que estando fuera, sin que su vida fuera reconstruida, podía hacer esos crímenes a cualquiera de sus familias de ellos. Pero en ese instante no pensaron en eso. ¿Por qué? Porque ganó más su odio hacia Jesús. Amén. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Era más grande el odio que tenían por una persona inocente que por un malhechor que había hecho daño toda su vida. Pero ahí la palabra me revela a mí dos cosas. Pregúntenme qué. Una, que Dios es grande en misericordia, porque al él ser liberado, el malhechor aquel, Barrabás, Dios le estaba dando una oportunidad para que su vida fuera restablecida. Pero quién sabe si Barrabás restableció su vida una vez que lo soltaron, o siguió viviendo como vivía. Y entonces él no iba a mostrar que ya estaba cansado de vivir como estaba viviendo. Amén. En cambio, el otro iba a ser crucificado sin culpa alguna por manos de malhechores. Ya no era su pecado que él había cometido, porque él no tenía pecado. Él estaba siendo culpable por tu pecado, por mi pecado y por el pecado de ellos. Amén. Poderoso es la palabra. Amén. Cuando leemos la Escritura, el Espíritu Santo nos lleva a otro pensamiento más elevado que lo que es nuestro propio entendimiento. Pero cuando nosotros tomamos las cosas de Dios a la ligera, Dios no puede hacer algo en tu vida y empiezas a buscarle mancha y pretexto al mensaje de lo que es la palabra de Dios. Y entonces seguirás viviendo como has vivido. Y lo único que estarás reflejando es que tú aún no te cansas de vivir como has estado viviendo. Poderosa es la palabra. Amén. Pero cuando tú vienes y te humillas delante de Dios como este malhechor se humilló, el reino de Dios te está esperando. El reino de Dios te está esperando. Dios te está esperando. Dios te va a consolar. Dios te va a edificar.
Dios te enseñará cosas de las cuales tú no has aprendido en el mundo, porque en el mundo no se habla de Dios. En el mundo se habla de cualquier otra cosa menos de Dios. Amén. Lo único que has recibido hasta el día de hoy es su misericordia de Dios, pero no para que sigas viviendo como has vivido, sino para que cambies tu manera de vivir y de tu manera de actuar y empieces a darle toda la gloria y toda la honra a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y esta historia nos muestra algo que lo vamos a dejar hasta el final del sermón. Amén. Para que pensemos un poquito de qué estoy tratando de hablar. Amén. Mientras tanto vamos a ir al Evangelio de Mateo. Capítulo 19, versículo 16. Y estén atentos a la palabra de Dios, porque Dios va a ir construyendo lo que tiene que ser construido el día de hoy si tú le permites. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 16. Este era un joven, digan conmigo un joven. Un joven que estaba lleno de vida, que le esperaba tal vez una larga vida, un joven que podía vivir una vida como él quisiera vivirla. Pero Dios nos va a revelar cosas aquí muy interesantes y muy impactantes en el Espíritu de Dios, porque hoy la juventud es la que más está perdida, precisamente por ello, porque son jóvenes. Al ser jóvenes hay fuerza, al ser jóvenes hay un espíritu muy soberbio y puede haber muchas cosas a favor tuyo, tal vez tu fortaleza, tu juventud, tu belleza, tu inteligencia, qué sé yo, ¿verdad? Pero al ser joven puedes vivir una vida fuera de Dios. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, escuchen eso. Este joven le llama bueno. ¿Era algo de notar en Dios? Claro que sí. Era algo de notar, porque él era distinto, diferente a cualquier otra persona que ya existía en esta tierra. Y él lo notó y le dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso es lo que nosotros deberíamos de estarnos preguntando constantemente y día tras día. Porque hay cosas que nos preguntamos, planeamos: hoy voy a ir aquí, hoy voy a ir allá. Y la palabra de Dios a mí me enseña: ¿por qué planeas si no sabes lo que te espera el día de mañana? No planees, no pienses que la vida que tú tienes es tu vida, porque la vida que tú tienes te la ha regalado Dios, pero no para que vivas como has vivido, sino para que vivas conforme a lo que Dios quiere que vivas, a su nombre. Y después dice en el 17, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Él era bueno, Jesús era bueno, no había maldad en él, no había oscuridad en él, no había pecado en él, pero él era humilde. Por eso la palabra de Dios a mí me declara y a mí me dice que él resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. No lo hablaba porque él no lo hacía, lo hablaba porque él lo vivía, lo hablaba porque él lo transmitía, lo hablaba porque él estaba haciéndolo. Amén. Es muy diferente entre hablarlo y no hacerlo. Pero cuando tú lo hablas y lo haces, es cuando verdaderamente Dios te ha manifestado en el poder de su Espíritu Santo. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Amén. Y Él era Dios. Amén. Pero se encarnó como tú y yo. Tomó un cuerpo terrenal, un cuerpo en la cual donde le golpeaban le dolía, un cuerpo en la cual cuando recibió la corona de espinas sangró, un cuerpo que le dolía,
tú no entiendes el mensaje, te enojas. Pero cuando tú entiendes el mensaje, glorificas a aquel que tiene que ser glorificado. Aleluya. No hay otra cosa. Y después dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este era un joven ejemplar. Este era un joven magnífico en la forma que llevaba su vida. ¿Por qué? Vean lo que dice el 18. Le dijo, ¿cuáles? Diga conmigo, ¿cuáles? Eso es lo que deberíamos de estarle preguntando cada día que Dios nos da la oportunidad para abrir nuestros ojos y decirle, ¿qué hago hoy, mi Dios? ¿Cómo quieres que me comporte hoy, mi Dios? Llévame en ese entendimiento de esa renovación de lo que es la vida eterna. Porque el Hijo de Dios no puede seguir viviendo como vivía. El Hijo de Dios tiene que vivir como Cristo vivía en la tierra. Pero ni nos levantamos preguntándole a Él esto. Pero sigamos con la historia. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Todo esto que acaba de mencionar nuestro Señor Jesucristo, estos dos malhechores lo habían hecho. Por eso estaban ahí, pagando por su maldad, porque ellos no guardaron los mandamientos de Dios. Amén. Y tú y yo tampoco. ¿Hasta cuándo nos vamos a cansar de vivir como hemos vivido? Quebrantando la ley de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios, una y otra vez. Y no sentirnos mal con nosotros mismos. Cánsate de vivir como estás viviendo. Y entonces escucharás muy claramente la voz del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No odien al siervo de Dios. No critiquen al siervo de Dios. Amén. Porque cuando estás haciendo esa acción, estamos haciendo la misma acción de quienes buscaron su justicia en la injusticia. Amén. Por esa causa fue llevado a la cruz nuestro Señor Jesucristo, porque murmuraban y criticaban de lo que Él hablaba y predicaba y enseñaba, pero nunca se dieron cuenta que era el mensaje para llevarnos a vida eterna. Así es. ¿No escuché amén? Amén. Algo está pasando ahí. Y después dice el 20. El joven le dijo, escuchen esto, todo esto lo he guardado. ¿Desde qué? Desde mi juventud. Amén. Amén. Hoy cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tal vez ya no seamos jóvenes, pero podemos guardarla en nuestro corazón. Amén. Para vivir en la justicia de Dios. Amén. Joven, niño que estás aquí, no eches a perder tu vida. No dejes que Satanás envenene tu corazón en contra de aquellos que te han mostrado amor. No dejes que Satanás envenene tu corazón para que tú maldigas a tu propia madre o a tu propio padre. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. El mundo te enseñará a hacer todo lo contrario, pero Dios te enseñará a hacer lo correcto de la manera que es correcto. Amén. No vengas a la casa de Dios y te sientes creyendo que eres
algún mandamiento de Dios. Porque la palabra de Dios a mí me dice que todos somos pecadores. Amén. La justicia que nosotros creemos que es justicia, no es justicia para Dios. Escuchen lo que dice. Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Digan conmigo, ¿qué más me falta? Porque siempre hay algo que aún no hemos hecho. Porque aún hay cosas que esperan ser hechas por cada uno de nosotros. Amén. No vengamos a sentarnos a la casa de Dios a creer que ya somos perfectos, a creer que hemos alcanzado todo, a creer que ya nuestra vida está completa en Dios, porque no es así. Amén. No es así. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo. Escuchen lo que Jesús le dijo. Y lo que Jesús te va a decir. Y lo que Jesús nos va a decir a nosotros. Dice la palabra de Dios. Si tienes oídos, oye lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Esto es lo que el Espíritu de Dios tiene para ti. Escucha eso. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿por qué hay quienes creen que la perfección es mala? ¿Por qué utilizan palabras ofensivas y te declaran saturrón? Ya te crees perfecto. La palabra a mí me declara y a mí me dice, a modo de que vengamos a ser perfectos para toda buena obra. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿por qué a veces nosotros somos mal vistos? Porque nos hemos aislado de familia, de amigos, del mundo. Porque somos señalados como si fuéramos delincuentes. Porque fue la misma manera en la que fue señalado nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando entendamos el mensaje, Dios nos revelará el verdadero mensaje que está en las sagradas escrituras. Mientras tanto no seremos revelados por completo, sino estaremos siendo ciegos y seguiremos atados por las cadenas del enemigo. Escuchen esto. Versículo 22, 21 dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da lo que a los pobres. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice? Y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Dios le declara lo que tiene que hacer para ser perfecto. Dios nos ha llamado para la perfección, no para seguir siendo aquellos que estamos embarrándonos con las cosas que no son de Dios. Ahora escuchen esto, escuchen esto. Escuchen la palabra de Dios. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué estaba haciendo el joven? Oyéndola. Dice, se fue ¿qué? Triste porque tenía ¿qué? Dios dice hoy, va a haber cosas que tú no quieres dejar porque no estás cansado de vivir como estás viviendo, y esas cosas son las que te van a estorbar para que la perfección de la vida eterna llegue a tu vida y a tu familia. Si tú no te niegas a ti mismo y tomas tu cruz y le sigues, no eres digno de ser llamado hijo del Altísimo. Se fue triste. Iba bien. Un joven perfecto.
eres muy ejemplar. Pero cuando tú tratas con Dios, Dios te desenmascara. Dios descubre lo que tiene que ser descubierto. Dios declara lo que tiene que ser declarado, no para dañarte, sino para edificarte. ¿Hello? ¿Hello? Si recibimos el mensaje de la manera que es correcta, veremos el cambio que hace esta palabra a través de la boca de un hombre. Aleluya. Amén. Ahora, quiero que vayamos, mis hermanos. Él le pidió algo para él imposible. Porque así se nos hace a nosotros, hermanos. A nosotros se nos hace imposible dejar ciertas cosas. Nosotros ponemos como excusa, pretexto, decir, ¿y qué de malo tiene que yo tenga esta amistad? Bueno, tú solamente sabes qué clase de amistad tienes. Tú solamente sabes con quién te juntas o con quién no te juntas. Tú sabes bien que aún siendo familia, hay familia que no proviene de Dios. Amén. Y que tienes que tomar una decisión entre Él o Dios. Dije, entre Él o Dios. Porque si no te irás de aquí. Al menos este joven se fue triste. Pero tú te vas a ir de aquí enojado, maldiciendo y deseando mal que esta obra no sea levantada. Por eso es que tenemos que estar de rodillas. ¿Por qué? Porque la oración es la que va a hacer que esta obra sea levantada. Amén. Amén. Tenemos que pasar tiempo con Dios. A su nombre. Ahora vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Esta es la base del mensaje, hermanos. Después vamos a ir a lo que dejamos ahí. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice, escuchen esto, el joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Tú seguro estás sentada aquí y estás rodeada de muchas amigas. Y tus amigas no son cristianas. Y te duele dejarlas. Te duele dejar tu ambiente en el cual tú te sientes en un confort. Pero no es el confort de Dios. A su nombre. Dice la palabra de Dios. El versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Lo vuelvo a leer, hermanos? Repítalo constantemente. Porque yo sé que algo de lo que está aquí está siendo de estorbo para nuestra vida. Amén. Algo. Muchos no, es que yo no tengo que comer. Pero el pastor no lo entiende, la iglesia no lo entiende. Es que yo no tengo nada que comer. Yo no necesito entender. Dios sabe. Amén. Nuestras necesidades. Pero tú no vienes a la casa de Dios, no por la culpa de Dios, por tu propia sinvergüenzada. Amén. Y estamos echando a perder a los hermanos que están dando su esfuerzo, que han puesto la fe en Cristo y se están esforzando para mostrarle fidelidad, no a mí, sino a Dios. Porque la pregunta es para todos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora ustedes pónganle cuál va a ser su excusa, su pretexto, qué motivo, circunstancia, razón va a hacer que te alejes de la casa de Dios, que te alejes de Cristo. ¿Tribulación? Porque cuando venimos a ser servidores de Dios va a haber mucha tribulación. Te vas a ganar a muchos enemigos. Amén. Acabamos de decir que en tal estado más de 100 iglesias han cerrado su puerta. Amén. Amén.
No vamos a tener eso a la ligera o a lo fácil para poder servirle a Cristo de la manera que Dios quiere que le sirvamos. Número 2. Angustia. No, es que no me entienden. Yo estoy deprimido, yo estoy angustiado, yo no me entienden. ¿Qué va a hacer? Porque si yo me pongo a declararles todo esto viene a mi vida. Tribulación, angustia. Pero estoy aquí. Amén. Estoy aquí para seguirle mostrando el agradecimiento a aquel que murió en la cruz por mis pecados. Amén. Seguimos, mis hermanos. Persecución. No, es que ya están hablando de mí. Es que, no sé, es que ya me están dañando. Es que... Si yo les contara, mis hermanos, hambre, desnudez, peligro, espada. Seguimos en el 36. Como está escrito. Lean conmigo este pasaje, mis hermanos. Léanlo. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas ¿de qué? Entonces hay alguien esperándonos allá afuera. Hay alguien esperándonos allá afuera, mis hermanos. Amén. Para matarnos, cocinarnos y que nos coman. Somos contados como ovejas. Amén. Pues ¿por qué voy a correr? ¿Por qué voy a huir? ¿Quieren cocinarme? Préndanme fuego de una vez. Voy a morir glorificando el nombre de mi Salvador. Amén. Sí, porque si huimos somos cobardes. Nunca entendimos el llamamiento de Dios. Pero sí decimos ser cristianos. No, mis hermanos. No. Tendremos que enfrentar la realidad de la crueldad de la gente que aún no está cansada de vivir como está viviendo. ¿O no fueron aquellos que buscaron su justicia en la injusticia de Dios? Que lo llevaron a crucificar al lado de estos dos malhechores cuando nuestro Señor Jesucristo era distinto y diferente a ellos. Tú y yo, hermanos, dice la Escritura, que nueva criatura somos. Cuando viene alguien y te expone lo que tú fuiste, no tiene peso esa palabra. Porque hoy soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero para hacer esas cosas nuevas, tienes que pagar el precio. Amén. El joven se fue triste y dijo: tengo muchos bienes. Ahora tú ponle qué precio tiene lo que te va a hacer no llegar a este lugar o seguir a Cristo. Pon el precio. Una mujer, una novia, tu mami, tu papi, tu hermano, tu tía, el jefe, el mundo. ¿Quieren que vayamos a la Escritura, hermanos? ¿Quieren que vayamos con la Escritura para que Dios nos revele lo que es la palabra de Dios? Vamos a Mateo capítulo 16, mis hermanos, porque como que me están viendo que no es así. Amén. Como que dicen, no, así no es. Sí, así es. Así es, mis hermanos. Vean lo que dice Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 25. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: porque todo el que quiera que
salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Él quería salvar su vida, ¿verdad? O él decía, no, son muchos bienes. Pero él, al decidir por sus bienes, iba a perder su vida. Amén. Pero al decidir dejar sus bienes para seguir a Cristo, él iba a salvar su vida. A su nombre. Aleluya. A su nombre. Cuando entendemos el mensaje, debemos de Aplaudir, amén. aplaudir. Porque no es algo imposible. Porque para Dios todo le es posible. Amén. Si tú no has sido liberado de la cautividad en la que estás, no es porque Dios no tenga poder. Es porque tú no has querido ser liberada. Porque Dios liberta. Dios sana. Dios restablece. Dios edifica. Amén. Es más, va a ser una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, con aquellos que creyeron y confiaron en Él. Amén. Los que no pudieron ser parte de eso, pero nunca entendieron el mensaje. Amén. Y luego dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Eso implica todo lo que el mundo te puede ofrecer. Póngale nombre, título, precio. Ustedes póngale. Pero la palabra de Dios lo declara. Amén. Amén. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Quiere decir que para Dios vale más tu alma que lo que tú puedas hacer en este mundo. ¿Aló? A su nombre. No importa quién tan grande seas. No importa si ya fuiste diputado, presidente o lo que seas. Tú no eres nada delante de Dios si no te arrepientes. Porque tú no vas a llegar con esos títulos a la presencia de Dios y decirle, yo fui diputado, yo fui abogado, yo llegué a ser presidente. A Dios no le importa eso. A lo que a Dios le importa es que te humilles delante de Dios, confieses con tu boca que Jesús es el Señor y Él hace el resto. Así es. Él se encarga de todo lo demás. Amén. Él te dará lo que necesitas. Porque Él no va a dejarte desamparado y huérfano. Amén. Dice la palabra de Dios. El 27. Porque el Hijo del Hombre que vendrá en la gloria de su Padre, ¿con quién? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él te va a pagar. Tú no has perdido el tiempo. Que no te engañe la gente que no quiere servir en la casa de Dios. Que no te engañe la gente que dicen que te quieren exprimir y sacarte lo que no tienes, porque es mentira del diablo. Así es. Si tú le eres fiel a Dios, te recompensa, pero la recompensa no solamente te la va a dar aquí en la tierra, sino en el cielo te está esperando la mayor recompensa. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Inspírate, anímate y corre la buena carrera, no confiando en el hombre, porque la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon los ojos en Cristo Amén. y sigue adelante. Así es. Cánsate de la vida que has vivido. Así es. Ya no desees más esa vida. Y cuando te canses, ven, porque Jesús te espera. Amén. Jesús te espera. Amén. Pero Jesús te va a estar esperando para que te niegues a ti mismo, cargues su cruz y le sigas. Gloria a Dios. No te va a esperar para que vengas y seas de estorbo para su ministerio, sino para
edificación a su pueblo y a su iglesia. Amén. Gloria a Amén. Dios. Un versículo más les voy a dar, mis hermanos. Amén. 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 Para ya entrar al tema. La Biblia muchas veces, amén, nos habla sobre cosas simbólicas. ¿Por qué? Porque quiero poner a estos dos ladrones, hermanos, y quiero que un ladrón sea Judas y el otro ladrón sea Pedro. Amén. Y para que no entremos en esos terrenos de que ya he dicho una herejía y que así no dice la Biblia y que esto no es así y que esto no es así, por eso lo voy a aclarar con la Biblia. Amén. Amén. La palabra de Dios nos declara que aquellos que salieron de Egipto fueron bautizados en la nube y al cruzar el mar. No como nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, pero la palabra de Dios dice que ellos fueron bautizados. Amén. Amén. Lo voy a poner como énfasis para que veamos de lo que yo acabo de decir, mis hermanos. Vayan conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Amén. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que dice que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés, digan conmigo en Moisés, y todos en Moisés fueron fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Fueron bautizados como nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? No. ¿Fueron bautizados como tú y yo hemos sido bautizados? No. Pero la Biblia declara que fueron bautizados. Amén. Voy a hacer algo simbólico con aquellas dos personas, para que esa historia de esos dos malhechores no sea una historia corta, sino una historia extensa y podamos entender el significado de lo que la palabra de Dios nos quiere declarar a través de ese pasaje. Aleluya, mis hermanos. Ojalá esté valiendo la pena el desvelo de su servidor. A su nombre. Amén. Y luego dice el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿De qué alimento habla? Recordemos que Dios hizo caer maná, ¿cierto? Y luego dice en el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Cristo era la roca. Amén. Nosotros hemos comido de eso mismo. Cuando Él fue crucificado, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vean lo que dice el 5. Y con eso vamos a ir a otro versículo y entramos al tema. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si tú no te has cansado de vivir lo que estás viviendo, lo único que va a pasar en tu vida es que vas a quedar postrado, muerto en el desierto, y nunca vas a llegar a ser edificado de la manera que Dios quiere edificarte para llevarte a la vida eterna. Porque quienes murmuraron, quienes criticaron, quienes ofendieron, son aquellos que padecieron en el desierto por causa de su incredulidad y por causa de su corazón duro, que nunca mostró gratitud delante de Dios. Amén, así es. Pero que valga la comida al rato para este sudorcito, mis hermanos. A ver quién le invita unos taquitos al pastor para que vayamos tomando fuerzas, porque ya como que ya sudé. Amén. Vayan conmigo a Juan capítulo 6. Vamos a ver quién era ese pan de vida. Amén. De lo que está hablando ahí. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6,
versículo 32. Vean lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que les decía que la Biblia muchas veces habla simbólicamente, mis hermanos, para que vean que no quiero llevarnos a una herejía o algo que no proviene de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 32, dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero ¿qué? Pan del cielo. Quiere decir que ese pan que comieron ellos era la misma similitud a lo que iba a venir a hacer en nosotros. ¿Quién era el pan? Jesucristo. ¿Quién era la roca? Cristo. Dice la palabra de Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a ¿quién? Al mundo, pero le da vida al mundo de quienes reciben esa vida a través del pan, a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. No de aquellos que perecieron por murmurar, por criticar y no creer la bendita palabra del Evangelio. Amén. 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Digan conmigo, danos siempre. Danos siempre. Ahora viene la palabra a tu vida y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Gloria a Dios. Él es el pan de vida. Tú no tienes por qué poner pretexto que tú no vienes a la iglesia porque no tienes que comer. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra de Dios. Así es. Amén. ¿Qué nos separará? Amén. Aquel joven se fue triste Así es. Gloria a Dios. porque empezó bien, pero no quiso acabar bien. Amén. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Porque el que te está alimentando, el que te está sustentando, el que te está cuidando, no eres tú mismo, sino Dios mismo dándote lo necesario para que tú sigas caminando en el Evangelio y pagando el precio como Él lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la diferencia entre estar cansado de vivir como hemos vivido y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Así es. Dice la palabra, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Así Y el es. que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es. Aleluya. So, no hay pretexto, no hay excusa por qué no llegar a la casa de Dios. No hay excusa de decir yo no puedo ser cristiano. No hay excusa de poner excusa que si el mensaje fue o no fue mensaje. Porque cuando se abre la palabra de Dios, Dios declara algo nuevo para edificarlo. Amén. Así es. Vamos al mensaje, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos al mensaje. Amén. En esta historia veremos lo que significa no estar cansado de esta vida que hemos vivido. Hay quienes quieren seguir aferrados a esta vida para seguir viviendo como han vivido. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Así es. El problema no es el predicador. El problema no es la iglesia. El problema no es el mensaje. El problema eres tú. Así es. Y lo vuelvo a decir, el problema eres tú. Así es. Porque eres un orgulloso y altanero. No, sí es cierto. Y no quieres humillarte delante de Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, Amén. versículo 18. Dice la palabra de Dios: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que sabio en este siglo y lo hace así, dice en este
siglo, hágase que. Ignorante. O sea, que si tú vienes aquí sabiendo todo y mejor que lo que Dios sabe, déjame darte un consejo. Dígame cuál consejo. ¿Cuál consejo? Hazte ignorante. Ajá. Amén. Es. Hazte ignorante porque tu sabiduría no es sabiduría de Dios. Así es. La sabiduría que vas a recibir aquí es sabiduría de Dios. Y si quieres empezar a recibir consejo, abre la palabra de Dios en tu hogar. Léela, pasa tiempo con Dios y entonces solamente vendrás aquí a la casa de Dios a decir gloria a Dios, aleluya, amén, así sea, amén, Gloria a Dios. en vez de tomarlo de otra manera. Dice, porque la sabiduría de este mundo, y lo vuelvo a decir, la sabiduría de este mundo es que insensatez para con Dios. Quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestro propio pensamiento antes que el pensamiento de Dios, le estamos haciendo menos a Dios y Él no quiere ser despreciado como lo despreciaron en aquel momento cuando lo llevaron ante Pilato para ser crucificado y para que muriera como un malhechor. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y luego dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce que los pensamientos de los sabios, que son que vanos. Cuando estos hombres creían que estaban siendo inteligentes, porque se estaban deshaciendo de lo que ellos creían que era malo para sus vidas, solamente mostraron ignorancia. Amén. Ignorancia. El diablo los engañó. El diablo los cautivó. El diablo los llevó a un sentir que no es el sentir de Cristo. Porque a mí la Biblia me declara, a mí la Biblia me dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir no era acabar con Cristo, sino seguir las pisadas de Cristo. Amén. Es totalmente distinto y diferente. Vayan conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículo 7. Amén. Dice la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Y luego viene el verdadero conocimiento, el verdadero pensamiento, la revelación a través de la palabra. Digan conmigo la revelación. La revelación es esta. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros tengamos temor de lo que hemos vivido, nos vamos a cansar de vivir esa vida, porque sabemos que hemos quebrantado los mandamientos, la ley, preceptos y estatutos de Dios, que nos vamos a tener que arrepentir. Y el arrepentimiento atrae sabiduría, porque es el arrepentimiento reflejo del temor a Dios. Entonces la verdadera esencia del conocimiento revelado a través de la palabra de Dios ya no va a ser tuya, sino de Dios mismo. A su nombre. Porque esa es la palabra de Dios que quiere edificarnos para llevarnos a esa vida eterna. Amén. Vayan conmigo a otro pasaje. Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13.
Que dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En forma de pregunta, muestre por la buena conducta que sus obras. Cuando empiezas a tener el conocimiento de Dios conjuntamente con lo que es el Espíritu, verdaderamente entrarás en un cambio totalmente hecho por Dios y no manifestado en una sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Porque entonces empezarás a dar los buenos frutos establecidos a través de ese conocimiento, pero no en ser conocedor, sino hacedor de la palabra, que es muy diferente. A su nombre. Y dice la palabra de Dios: pero si tienes celos amargos y contención entre vuestros corazones, no os jactéis ni que contra la verdad. a su nombre. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de donde, de lo alto, sino de lo terrenal. Aleluya. Hay una gran diferencia entre servir en el Espíritu y servir en la carne. Cuando tú vienes a servir en la carne, hay contención, ira, pleito, pero cuando tú vienes al Espíritu y servir en el Espíritu, entenderás el llamamiento de Dios para llevar bendición a muchos otros hogares. Amén. Ahora sí viene esto. Escuchen esto por los que aquellos que no quieren separarse y cansarse de la vida que están viviendo. Escuchen esto. ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Si el enemigo no es el que tienes al lado, el enemigo no es con el que duermes. El enemigo muchas veces proviene de ti mismo. Amén. Vean lo que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Propios deleites. Y luego vean lo que dice en el 4. Oh, almas adúlteras, menciona un pecado. Nos hace referente que estamos mal. Nos hace entender que lo único que estamos haciendo es pecar. Y dice: no sabéis que la amistad del mundo, digan conmigo, mundo, es enemistad contra Dios. ¿Que no te das cuenta que cuando tú decides quedarte en otro lugar más que con Dios, estás siendo enemiga de Dios? Así es. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Amén. Y luego dice: cualquiera, esto es para todos, cualquiera pues que quiera ser ¿qué? Amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No es que sea el enemigo el pastor, no es que sea el enemigo la hermana, no es que sea el enemigo el hermano. Es porque tú quieres estar acompañado de todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Y estás viendo con malos ojos las cosas de Dios, porque no eres capaz de deshacerte de tu pecado, de tu inmundicia, para buscar verdaderamente la justicia de Dios. Amén. O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu, escuchen esto, Gloria a Dios. Amén. el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela ¿qué? Celosamente. Así es. El que más desea que de una vez nos cansemos de vivir como hemos estado viviendo
es el Espíritu de Dios. Amén. Pero tú no lo escuchas porque sigues aferrado, aferrada a seguir viviendo como has vivido. Cierto es. Entonces el fruto que espera Dios que des no puede dar su fruto esperado por Dios, porque viene algo y lo ahoga. Cierto es. Amén. Viene algo y lo ahoga. Destruye lo que fue sembrado y no puede dar el fruto esperado que Dios quiere dar. Cierto es. Amén. Veremos las dos clases de personas que podemos ser y la clase de personas que existen en la tierra. ¿Cuál es el prototipo o el estereotipo de personas que ha fabricado este mundo? ¿Qué es lo que el mundo ha hecho como diseño en nosotros y en el mundo? Porque ese prototipo, ese diseño que ha formado el mundo, no es el diseño que formó Dios al principio de la creación. Cierto es. Porque según yo, a mí me dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y no vemos reflejado en ningún ser humano la imagen de Dios en nosotros. Porque no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sino buscamos nuestra propia justicia en nuestro conocimiento de la manera en la que hemos sido diseñados por este mundo. Amén. A su nombre. Gloria. Vean lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Sabemos que somos ¿qué? De Dios. Y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Si nosotros ya sabemos que somos de Dios, ¿qué carajo? ¿Qué caramba? ¿Qué necesidad tenemos de estarnos aferrando de las cosas que no le agradan a Dios? Deséchalas de una vez por todas, porque si no, no vas a poder ser edificado. No vas a poder crecer en el conocimiento para que seas como lo que fue la creación al principio. Amén. A imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo crecía en estatura y en conocimiento, en sabiduría, en ciencia. La ciencia no lo aprendió en el mundo. El diseño que estaba mostrando nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber nacido en este mundo, no había sido el diseño adquirido en este mundo, sino el diseño que traía del Padre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Tomar el mismo diseño que al principio fue diseñado por Dios. Amén. El verdadero diseño es el que diseña Dios mismo a través de su palabra. No el diseño que ha diseñado el mundo como lo que el mundo enseña. El verdadero diseño es el que Dios diseñó al principio de la creación del mundo. Amén. Ese es el verdadero diseño, lo cual no puede ser diseñado en ti porque aún no te cansas de vivir como has vivido. Aún quieres estar rodeado de cosas que tú sabes bien que para ti son tales buenas, pero para Dios no lo son. Amén. Tenemos que entender el verdadero significado de lo que es conocer y tener el conocimiento de la mente de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Vayan conmigo a Juan capítulo, Evangelio de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Amén. Dice la palabra de Dios, el versículo 15 al 26.
Dice la palabra de Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Cuando Él dice guárdalos, quiere decir hazles entender que sí están en este mundo, pero que no pertenecen al mundo. ¿Por qué? Porque el verdadero diseño establecido para el hombre es el que Dios nos declara. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Si nosotros nos mantenemos en su palabra, no vamos a perecer como el mundo está pereciendo, perdido por su pecado, por lo que está viviendo, sino vamos a florecer para esa vida eterna. Amén. Y luego dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Quien lo declaraba ahí era Dios mismo. Él dice: yo soy acá y vivo en este mundo, pero no pertenezco a este mundo. Mi verdadera identidad, mi verdadero nacimiento es el cielo. Mi verdadera nacionalidad es el cielo. Él es mi lugar que me espera. Amén. Por eso Él no se contaminó, porque Él entendió el verdadero diseño, lo que Dios había diseñado, lo que Dios había fabricado. Pero este mundo trata de mentirnos y engañarnos y diseñar algo que no proviene de Dios. Sigamos leyendo. Dice: santifícalos en tu verdad. ¿Cómo vamos a venir a ser santificados? ¿En el mundo o en su palabra? En la palabra, porque su palabra, vean lo que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Palabra verdadera y fiel es la que sale de la boca de Dios. Cualquier palabra que te han enseñado en el mundo, conquistando tus oídos, hablando de lo que el mundo sabe bien, que te gusta escuchar, claro que te conquistó. Ahora, como te dejaste conquistar por el mundo, déjate conquistar por Dios mismo. Amén. Y quien te va a conquistar es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Dice: como tú me enviaste al mundo, Dios bajó a este mundo, pero no bajó para ser parte del mundo, sino para hacer la diferencia. Él bajó por un propósito. Así yo los he enviado al mundo, pero no para que vivas como el mundo vive, sino para que vivas y hagas la diferencia entre un mundo de tinieblas y tú reflejes la luz de Cristo. Amén. Y dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú vas a creer en Dios por la palabra de algunos de los que estamos aquí. Amén. Y nos toca a nosotros creerle a esa persona, aunque su testimonio en el pasado no sea un testimonio ejemplar, pero ha puesto y depositado la palabra de verdad en su boca. Amén. Para que tú puedas ser edificado. Amén. Y podamos llevar a esa verdadera vida eterna. Hay dos clases de cristianos que hay dentro de la iglesia. Esto se está poniendo interesante, mis hermanos. Esto se está poniendo bueno. Hay dos clases de cristianos que hay dentro de la iglesia. Uno, el cristiano que ya está cansado de vivir como vivía en el mundo. Amén. Vean lo que dice Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, 18, 20. ¿Tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios:
dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban ¿qué? La red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Tú y yo éramos tal vez no pescadores, pero Dios de igual manera nos encontró. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a ver con la palabra de Dios. Dice el 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y luego el 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes que le siguieron. Ahora, vamos a trabajar desde el principio, mis hermanos. Dejaron al instante las redes, le siguieron. No pusieron como excusa, pretexto, pues estamos trabajando, no podemos seguirte. Ok, muy bien, hasta ahí. Como el joven rico, muy bien, todo esto lo guardo desde mi juventud, perfecto. Ahora, vamos a llegar a un versículo clave, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo le dice, no os elegí yo a vosotros los 12, y uno es el diablo, haciendo referencia a Judas Iscariote. Ahí están los dos tipos de cristianos. La iglesia puede estar llena, pero no todos son hijos de Dios. ¿Están conmigo? Hay quienes todavía no dejan por completo lo que tienen que dejar y no pueden obedecer al llamamiento de Dios por completo. Pero hay quienes ya entendieron el llamado y han dejado por completo, pero son los que más van a ser perseguidos. Amén. Muy bien, vamos bien entonces, mis hermanos. El número 2, el cristiano que ya es cristiano, pero que sigue viviendo como si no fuera cristiano. Amén. Y vamos a entrar al ejemplo de Judas. Ahora sí, mis hermanos. Vamos a entrar a esta grandeza del ejemplo de Judas. Así como vimos en la historia de este joven, que se fue triste porque tenía muchos bienes, el más grande pecado que Judas tenía, porque ya era parte de los discípulos de Cristo, pero que no había sido desatado por completo, o no se había negado por completo, como la Escritura manda, niégate a ti mismo, sino que había algo oculto en su corazón. Judas fue quien entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Él hizo a un lado todo lo que le había visto en Jesús, o lo que había visto en Cristo. Los milagros, sus enseñanzas, hizo a un lado todo. Amén. Él seguía afanado a las cosas terrenales. Su amor al dinero fue su más grande pecado. Ahora, Dios lo identificó inmediatamente. Amén. Dios se daba cuenta que Judas no era de él. Él sabía lo que estaba en su corazón. Ahora vamos a ver un versículo, mis hermanos. Vean conmigo ahí mismo a Mateo, capítulo 6, versículo 21. Y vean cómo Dios nos revela lo que nuestra misma situación es. Y si tú dices que no, bueno, gloria a Dios. Pero a mí Dios me dice que ese pecado que estaba en Judas está en cualquiera de nosotros. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 21. ¿Ya lo tiene? Dice, vamos a leer desde el 19 para que lo entendamos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora sí viene el bueno, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Judas nunca se deshizo de su pecado. Judas
Judas mantuvo esa imagen de ser cristiano, pero no era cristiano. Había algo que lo llevó a entregar a Cristo como malhechor y estar crucificado Cristo al lado de estos dos malhechores. Y Jesús no era malhechor. Jesús era santo. Amén. Jesús era santo. Pero Él fue y lo entregó. Él no estaba limpio aún. Él tenía que arrepentirse. Él no estaba cansado de vivir como estaba viviendo, a pesar de escuchar y de haber visto los milagros, las sanaciones, y a pesar de ver la sabiduría de aquel hombre, de aquel gran hombre que era nuestro Dios. Él le importó nada. Él desechó todo eso por 30 miserables monedas de plata. ¿Cuál es tu precio? ¿Qué es lo que aún no te cansa para que sigas queriendo vivir como has vivido? Cierto es. Deshazte de él. Fuera. Porque le diré, le vamos a dar la espalda a Dios. Judas no estaba cansado de vivir esa vida. Amó más las riquezas y el dinero que al mismo Jesús. Juan capítulo 6, versículos 70-71 dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12? ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Juan capítulo 6, versículo 70. Vean cómo Dios va declarando paso a paso lo que es verdaderamente el ser unos hijos genuinos y verdaderos y estar cansados de vivir como hemos vivido. Porque entonces se mostrará la grandeza y Dios hará algo maravilloso en ti. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es ¿quién? El diablo. Cualquiera se hubiera ofendido. Ya me llamó diablo. El insulto es para mí. Es que esto, es que el otro. No, mis hermanos, cuando la palabra es declarada, es precisamente declarada para que seamos renovados y para que seamos limpios y lleguemos a ser santificados. Amén. Dice la palabra. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hay dos tipos de cristianos. Esta hora puede ser levantada, pero va a ser levantado por verdaderos cristianos genuinos que crean y confíen en lo que va Dios a establecer aquí. Y que tiene que ser desenmascarado el cristiano que cree que Dios no se ha dado cuenta de lo que trama en su corazón para destruir esto. Cuidado, mis hermanos, que tengan mucho cuidado y discernimiento. Ese era un ladrón. Amén. Judas era el ladrón de lo que menciona en la palabra. ¿Cuál era el pasaje que les dije, mis hermanos? Vamos a leer ese pasaje. Había sido en el evangelio de ¿qué? De Mateo o de Lucas. Evangelio de Lucas. Vamos a poner ahí una pausa para ahora sí escuchar lo que declararon estos dos malhechores en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a ver cuál es la boca, las palabras que salen de la boca de uno de ellos y ver lo que sale de la boca del otro. Déjenme buscarlo aquí. Dice la palabra de Dios en Lucas 23, versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. O sea, le estaba acusando, lo estaba... Vamos a leer, dice, diciendo: si eres tú
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y ¿qué? Y a nosotros. Estos lo estaban tratando de poner en una instancia de una manera retadora. Amén. Retándolo. ¿Y saben quién lo retó? Aquel que se quería salvarse de esa muerte, pero no veía en él lo que Dios estaba ofreciendo al mundo. Ahora, sigamos leyendo. Respondiendo al otro, le respondió diciendo, el otro le dice al otro malhechor, ni aún temes tú a Dios. Vean lo que sale de la boca de uno. Y él menciona, ni aún temes tú a Dios. Él encontró ese discernimiento en algún punto de su vida y dijo, vamos, ya estamos a punto de morir y ni aún en esta condición temes a Dios. Y dice, estando en la misma condición. Y luego dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque ¿qué? Porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Uno vio e identificó inmediatamente lo que él era. El otro, en su arrogancia, aún estando a punto de morir, seguía siendo ciego. Judas terminó siendo ciego porque nunca valoró lo que de Jesús salía. Amén. A tal grado que Judas, en vez de arrepentirse y buscar el verdadero arrepentimiento, su conciencia lo mató, porque fue delante de los escribas y regresó las 30 monedas de plata, pero ellos se burlaron de él. Y él, por sentir que había entregado a una persona justa, fue y se ahorcó. Y lamentablemente no hizo lo que cualquiera de nosotros tuvo que haber hecho. Y ahora él está en el infierno. Pero en cambio el otro ladrón, vean lo que hace. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo tuvo que haber hecho Judas. Tuvo que haberse arrepentido de esta manera, Judas. Pero él fue y devolvió las 30 monedas, como si aquellos hombres le iban a dar la vida eterna. Tuvo que haber ido con Jesús y arrepentirse. Ahora vamos a ver este ladrón, este malhechor, reflejado en Pedro. Amén. Vamos a ver lo que Pedro nos enseña. Vayan conmigo a Mateo 26. Porque Pedro iba por la misma secuencia, iba por el mismo camino. Parecía que no estaba cansado. Porque le decía, Señor, ¿por qué no haces 3 enramadas aquí? Y él no entendía. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, mis hermanos, ya casi terminamos. Este mensaje tiene que ser terminado. Mateo 26, 69 al 75. Vean lo que dice. 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Vamos a retroceder un poquito la historia, mis hermanos. Pedro le declara estas palabras a Jesús. Pedro le dice, Señor, yo no solamente estoy dispuesto de ir a prisión contigo, sino hasta de morir. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y vean lo que la palabra de Dios profetiza y revela. No es para que tú te vayas de la iglesia, es para que tú cambies, para que tú te cimientes,
para que tú crezcas. No te lo tomes personal, y aunque fuera personal, tómalo porque es para bien para tu vida. Amén. Y vean lo que dice en el 70. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro, dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Vean lo que conlleva el negar a Dios. Empezamos a maldecir y a desear mal, pero no porque Dios tenga algo contra ti, sino porque Dios quiere limpiarte, santificarte, renovarte y decirte: cánsate de la vida que vives para que aceptes mi evangelio. Amén. Y dice: no conozco al hombre. Y vean lo que dice: al hombre. No, era Dios. Tú mismo lo declaraste, Pedro. Era Dios. Porque ahora lo llamas como si fuera cualquier hombre. Él no era hombre, él era hijo del Altísimo. Y dice, y enseguida cantó, ¿quién? La palabra de Dios se cumplió. Y la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, para bien o para mal, si tú lo crees. Amén. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: la palabra de Dios tiene que ser predicada, enseñada, porque en algún momento te tiene que llevar a conciencia para que recapacites y para que te canses de vivir y actuar como lo has estado haciendo. Y entonces le daremos gloria y honra a Dios, a su nombre. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lo que la conciencia de Judas lo llevó a ahorcarse, él lloró y se arrepintió. Y después, más adelante, en el Evangelio de Juan, Jesús le pregunta: Jesús ya había sido levantado, Jesús ya había resucitado, y él se lo presenta a sus discípulos, y se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, te amo. Y le vuelve a preguntar la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, te amo. Y le vuelve a recordar la misma vez 3 veces, y le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dice: Señor, tú lo sabes todo. No voy a caer en el mismo error que caí. ¿Para qué voy a decir que no solamente estoy dispuesto a ir preso, sino hasta morir contigo? Y terminé negándote. Tú lo sabes todo. Mejor dímelo tú. Mejor dime si verdaderamente he entendido el verdadero llamado de lo que es ser hijo de Dios. Y le dijo: si me amas, apacienta mis ovejas. Ese es el verdadero mensaje de Dios. Nunca vamos a llegar al verdadero entendimiento si la palabra no fuera predicada de la manera que tiene que ser predicada. Cuando tú, con esto termino, mis hermanos, cuando tú no estás cansado de vivir lo que has vivido o lo que estás viviendo, tú no recibirás el mensaje bien. Tú estarás sentado pero enfadado, mordiéndote la lengua, enojándote, crujiendo tus dientes, porque no te gusta escuchar la verdad. Y la verdad es bíblico. Amén. Amén. Vean lo que dice Hechos. Hechos. Él no le quedó otra más que decir: Señor, tú lo sabes todo. No voy a caer en el mismo error. No voy a hablar más de lo que puedo hablar. Mejor dímelo tú, Padre.
Ahora vean lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 54. Versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían. ¿Qué dice? Se enfurecían en sus corazones. Se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué dice? Y crujían los dientes contra él. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Quién estaba hablando aquí? Esteban. Amén. Esteban estaba pasando por cosas. Él era un hombre lleno del poder de Dios. Él estaba predicando la palabra. Amén. Ven lo que dice el 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Cuando tú no estás dispuesto a recibir el mensaje, no solamente crujes los dientes, sino eres capaz hasta de decir, cállate ya, cállate, 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 ya no me hables más de Dios, ya estoy cansado de Dios. Pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere limpiarte para llevarte a otro nivel. Y dice la palabra de Dios, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. ¿Qué dice? Le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No fue lo mismo que hicieron con la ropa de Jesús, que echaron suerte en la ropa de Jesús. No es la misma simbología de la muerte de Jesús, la muerte de Esteban, porque al instante entregó el Espíritu. Dice la palabra de Dios, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y al instante entregó el Espíritu. Esteban, sucedió lo mismo. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba, ¿quién? Saulo de Tarso, que después vino a ser el más grande misionero, el más grande evangelista, el más grande predicador, porque ya no te llamarás más Saulo, sino Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no tapó sus oídos, sino al contrario, dijo, ¿quién eres? A ver, y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No va a haber duda, hermanos, que los que verdaderamente queramos seguir a Cristo, tenemos que reconocer que ya la vida nos tiene harta, que no hay nada bueno allá afuera. Pero cuando vengas al camino de Dios, Dios te enseñará a soportar lo que tienes que soportar para que con tu muerte glorifiques a aquel que nos glorificó a través de su muerte. Amén. Amén. No hay otra manera, no hay otra opción. Amén. Es solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Amor, ¿puedes ir poniendo el canto, por favor? Vamos a ir a Primera de Corintios. Bueno, primera vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice la palabra de Dios: al oír muchos de sus discípulos dijeron, estos eran discípulos, estos eran seguidores de Dios, estos eran los que ya habían
supuestamente determinado creer en Él. Y dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Acuérdense que allá ellos taparon sus oídos como diciendo, cállate ya, cállate ya, cállate ya, muérete de una vez, muérete de una vez. Pero él estaba viendo a Dios en los cielos. Y luego dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ay, 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 ¿esto os ofende? ¿Esto les hace daño? ¿Esto les lastima? Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada es provechosa. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué se tienen que estar enojando? Si es para su propio bien, es para su propia edificación, es para que ustedes lleguen a la conciencia de tomar una decisión y decir, basta de mi vida, basta de mi vida, basta de mi pensamiento, basta de mi actuar. Ahora me entrego por completo a Dios para que glorifique mi vida y se la entrego de una vez por todas a Él. ¡Gloria a Dios! A Él. Y no estar jugando entre si creo o no creo. Amén. Amén. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y le está hablando a sus discípulos. Está hablando con personas que supuestamente ya habían creído. Y le dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, Dios sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él declara y sabe todo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le puede darlo del Padre. Y vean lo que dice ahí. Desde entonces muchos, digan conmigo, muchos de sus discípulos volvieron atrás, retrocedieron. Los judas se fueron. Los ladrones que querían ser salvos para no morir, querían seguir viviendo como querían vivir. Pero los verdaderos discípulos se quedaron. A su nombre, a su nombre. Y dice, dijo entonces Jesús a los 12. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Póngase de pie, dice el varón. Póngase de pie y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios, porque su palabra es poderosa. Su palabra trae el consuelo. Su palabra es la que edifica. Su palabra es la que transforma. Cierren sus ojos y empiecenle a orar y agradecer a Él que es digno. Él es digno. Él es digno. Oren a Dios. Órenle y denle gracias.
Y como en cada servicio, les pido en el amor de Cristo, pasen al altar, órenle a Dios y hablen con Él y hagan que ustedes mismos queden como verdaderos discípulos, se planten como verdaderos discípulos y hagan las cosas que Dios quiere que hagamos como iglesia y como pueblo de Él. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por lo que has declarado hoy. Gracias porque eres poderoso. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 9 al 13, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos declara: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por él en el desierto y por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Que no seamos uno de ellos, mis hermanos. Que nos mantengamos firmes, 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 firmes en el Evangelio y en el llamamiento de Dios. Gracias, Padre.